Somos el equipo 1 conformado por Hernández López, Fernando Alberto, Martínez González, Esteban Daniel, Castañeda Ramírez, Juan Pablo, Zárate Ríos Byron y su servidora de la Cruz Bustamante Julissa. Presentamos el tema 2, Cinemática de Robots, el subtema 2.1, Sistemas de coordenadas. Representación de un punto en el sistema de coordenadas, descripciones espaciales, posición, orientación, ejes de referencia. Los sistemas de coordenadas son sistemas de referencia que utilizan uno o más números para determinar la posición de un punto u objeto geométrico. El orden en que se describen las coordenadas es significativo y a veces se les identifica por su posición en una tupla ordenada. Se pueden representar con letras, por ejemplo, la coordenada X, Y o Z. Existen sistemas de coordenadas lineales, polares, logpolares, cilíndricas, esféricas, geográficas, generales, ortogonales, entre otras. Pero para robótica específicamente nos interesan dos tipos, las coordenadas robot y las cartesianas. Las robot tienen frecuentemente 4 o más grados de libertad, entendidos estos en el sentido ingenieril como el número mínimo de parámetros que se necesitan especificar para determinar completamente la velocidad de un mecanismo o el número de reacciones de una estructura. A raíz de esto se puede entrar en la definición de las coordenadas que se usan para definir el movimiento de un robot. Coordenadas robot y cartesianas. Las coordenadas robot son aquellas referidas a cada una de las articulaciones del robot. Son las asociadas a los pares angulares o rotativos. Las coordenadas cartesianas están referenciadas a un triedro rectángulo situado en la base del robot y pueden ser expresadas en dimensiones geométricas lineales o angulares. Representación de un punto en el sistema de coordenadas. Al sistema de coordenadas también se le llama ejes de coordenadas o ejes cartesianos. El eje horizontal se llama eje X o eje de abscisas. El eje vertical se llama eje Y o eje de ordenadas. El punto 0 donde se cortan los dos ejes es el origen de las coordenadas. Las coordenadas de un punto cualquiera P se representan por X, Y. La primera coordenada se mide sobre el eje de abscisas y la denominada coordenada X del punto o abscisa del punto. La segunda coordenada se mide sobre el eje de ordenadas y se le llama coordenada y del punto U o ordenada del punto. Los ejes de coordenadas dividen al plano en 4 partes iguales y cada una de ellas se les llama cuadrante. El sistema en sí es un sistema bidimensional que se denomina plano cartesiano. El punto de intersección de las rectas por definición se considera como el punto 0 de las rectas y se conoce como origen de las coordenadas. Al eje horizontal o de las abscisas se les asignan números reales de las X y al eje vertical de las ordenadas se les asignan los números reales de las Y. Al cortarse, las dos rectas dividen al plano en 4 regiones o zonas que se conocen con el nombre de cuadrantes. Primer cuadrante es la región superior derecha, segundo cuadrante es la región superior izquierda y tercer cuadrante es la región inferior izquierda, teniendo por último el cuarto cuadrante que es la región inferior derecha, como se puede apreciar. Descripciones especiales. Posición. La descripción de posición, tenemos que la manipulación de un robot implica que partes y herramientas serán movidas en el espacio. Esto nos lleva a representar la posición y orientación de las partes, herramientas y del robot que las manipulará. Para definir y manipular cantidades matemáticas que representan dichas posiciones y orientaciones, se definen sistemas de coordenadas y se desarrollan convenciones para su representación. Una vez que un sistema de coordenadas es establecido, podemos localizar cualquier punto en el universo con un vector de posición de 3×1, porque usualmente se definen varios sistemas de coordenadas aparte del sistema universo. Los vectores deben ser ligados con información identificando dentro de cuál sistema de coordenadas están definidos. El superíndice A en el ejemplo indica que los componentes del vector tienen valores numéricos que indican las distancias a lo largo de los ejes de A. Cada una de estas distancias puede ser pensada como resultado de proyectar el vector en los ejes correspondientes.
En cuanto a la descripción de orientación, para describir la orientación del cuerpo asignamos un sistema de coordenadas al cuerpo y entonces damos una descripción relativa de este sistema de coordenadas relativa al sistema de referencia. Entonces, posiciones de puntos se describen con vectores y orientaciones de cuerpo se describen con sistema de coordenadas. Una manera de describir el sistema de coordenadas sujetos al cuerpo B es escribir los vectores unitarios de sus tres ejes principales en términos de sistemas de coordenadas. Denotamos los vectores unitarios para B como Y. Cuando se describe en términos del sistema de coordenadas A, entonces tenemos Y. Es conveniente si ponemos estos tres vectores unitarios como columnas de una matriz que llamaremos matriz de rotación que describe B relativo de A. Podemos dar expresiones para los escalares notando que los componentes de cualquier vector son proyecciones de ese vector hacia las direcciones unitarias de su marco de referencia. Entonces, cada componente puede ser escrito con el producto punto del par de vectores unitarios. La descripción de ejes de referencia es una sucesión de los ejes de referencia de cada eslabón que se traduce en una sucesión de transformaciones en las que más adelante se explica su composición. El eje de referencia o el eje base x0, y0, d0 se relaciona dependiendo de la configuración del robot cartesiano. De esta forma, z0 apunta en dirección a la variable articulada d1 y cuyo origen se relaciona en la base del robot dejando los ejes x0 y y0 determinados por la regla de la mano derecha. El sistema de referencia x1, y1 y z1 se obtiene de la rotación alfa igual a menos pi sobre 2 del sistema de referencia base teniendo en cuenta que es el ángulo entre z1 y z0 medio con respecto al eje x1. Para el tercer eslabón, el sistema cartesiano no es normal, no se puede deducir del sistema de referencia x1, y1 y z1 porque no hay un ángulo alfa en el eje x1 que genere el sistema de referencia 2. En este caso se rota x1 con un ángulo de alfa igual a menos pi sobre 2, generando un sistema auxiliar de x(n), y(n) y z(n) en el cual se rota y(n) generando un ángulo de z igual a menos pi sobre 2. Este ángulo z forma el sistema x2, y2 y z2, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Ejemplo, sea el vector en coordenadas cartesianas 2, 3, 5, encontrar su representación en coordenadas cilíndricas y esféricas. En coordenadas cilíndricas el radio es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, que esto nos da un igual a 3.605. El ángulo es igual a tangente a la menos 1 multiplicado por y sobre x, y esto nos da un igual de 56.3 grados. Tenemos que z es igual a z, en este caso sería igual a 5. En el caso de las coordenadas esféricas, tenemos que el radio es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, y esto nos da un igual a 6.164. En el caso del ángulo, tenemos que es tangente a la menos 1 de y sobre x, esto nos da un igual de 56.3 grados. Y el diámetro lo conseguimos multiplicando coseno a la menos 1 entre z sobre r, y esto nos da un igual de 35.79 grados. Ejemplos de rotación en el eje Y. En el primer punto necesitamos encontrar el vector pxyz cuando el punto pw sea igual a 1,1,2 con un diámetro igual a 90 grados con respecto al eje Y. Para esto se hace una multiplicación de matrices donde multiplicamos la rotación del diámetro que sea igual a 90 grados con respecto al eje Y por PW. Para el siguiente punto, sea el sistema OW rotado 45 grados con respecto al eje Y fijo, el punto PW será igual a 1,2,3. Encontrar el punto con respecto al sistema OXYZ. En este caso tomaríamos el rotado de 45 grados y lo multiplicaríamos
como anteriormente hicimos, por la matriz de 1,2,3 y así llegamos al resultado. Ejemplos de rotación en el eje X. Sea el punto PW igual a 1,2,3 referenciado a un sistema rotado 90 grados con respecto al eje X, encontrar el punto PXYZ en el sistema fijo. Para esto, multiplicaremos la rotación de 90 grados con respecto al eje X por PW por medio de unas matrices, como lo mostramos a continuación. El siguiente punto nos pide repetir el problema anterior con un ángulo de 30 grados. Para llegar a la solución, aplicamos la misma base de la fórmula para llegar a este resultado. Para el ejercicio propuesto en relación al vector, se tiene la siguiente fórmula para poder sacar el radio del vector, que es igual a la raíz cuadrada de la abscisa de p elevado al cuadrado más la ordenada de p elevado al cuadrado. Esto va en relación a las x y a las y. Aquí abajo tenemos la otra manera de cómo representarla. Y el ejemplo es que se halle el radio del vector para los siguientes puntos, que es en 8 a 15, a menos 3 a 4, a menos 5 a menos 4 y menos 7 a 24. El ejemplo 2 es calcular el radio del vector para un punto que es menos 3 a 4 y el ejemplo 3 es hallar el radio del vector para el punto 3 a menos 2. En relación a los dos últimos ejercicios propuestos, es la distancia entre puntos. Aquí prácticamente la distancia entre dos puntos en cualquier parte del plano se calcula de la siguiente manera. Sean los puntos P1, X1, Y1 y P2, X2, Y2 ubicados en el plano característico. Se sacaría por medio del teorema de Pitágoras. Aquí está la representación. De P1, P2 es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y como ejemplo tendríamos hallar la distancia entre los puntos A, 3 a 2 y B, 8 a 5. El ejemplo 2 sería hallar la distancia entre los puntos A, 3 a 7 y B, menos 2 a 4. Y bien, estas serían nuestras fuentes de consulta para poder hacer la investigación. De antemano, esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.